Bueno, buen día a todos. Ahora sí, vamos a empezar. Reitero la presentación. Mi nombre es Fabián Fandiño. Pertenezco a la gerencia comercial de Security One. Hoy nos va a acompañar en la presentación, de hecho la va a dar Emiliano Maurizi de Hikvision. Ahí le paso la posta. Sí, dejé la música porque ahora vamos a hablar y ya vamos a arrancar con la presentación. Si me escuchan, si no me escuchan, me avisan. En principio recién probamos, todos escuchaban. Así que vamos a arrancar. Entonces, bueno, en resumen, esta presentación ya la dimos hace unas semanas atrás. En principio tuvimos bastante buena repercusión y entendemos que son las soluciones y los equipos que se necesitan hoy con el mercado y las necesidades de la situación de la pandemia mundial requieren. Básicamente vamos a presentar el objetivo de esta presentación es eso, presentar los productos y soluciones de Hikvision que tiene disponible para lo que decimos como el título, volver al trabajo, volver a los negocios, teniendo en cuenta las condiciones de distanciamiento social, de medición de temperatura, uso de barbijo, todos los aspectos que requiere la nueva situación. Entonces, cómo la tecnología nos está ayudando para esta situación, ¿ok? Entonces, básicamente vamos a presentar la gama de distintas soluciones, la va a presentar Emiliano. Les quería comentar que la mayoría de estas soluciones que vamos a ir viendo, lo vamos comentando, nosotros las tenemos disponibles en nuestro showroom, en nuestras oficinas. Como siempre les menciono a los que nos escuchan, están disponibles las demos, los sistemas para cuando ustedes ayudar a nuestros partners como ustedes para que vengan a concretar proyectos y hacer negocios. Entonces, coordinan con el ejecutivo correspondiente y pueden venir a visitarlos. Si quieren hacer demos con clientes finales, ustedes los traen, nosotros los ayudamos. No hace falta que inviertan ustedes en equipamiento para hacer presentaciones, así que están disponibles, están funcionando. Creo que casi todas las que están acá mencionadas en esta presentación las pueden venir a ver a nuestras oficinas. Así que quedamos en contacto, siéntanse libres y como les decía, bueno, vamos a arrancar. Emiliano, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Fabián. Bueno, ahí Sí, hiciste una buena presentación de lo que vamos a ver, así que no me voy a extender mucho con eso. Bueno, buenos días para todos. Y sí, efectivamente vamos a ver qué soluciones son aplicables, digamos, en contexto actual y que nos van a ayudar a, ¿no? a que se vaya normalizando la situación de a poco. ¿Bien? Bueno, eh, nosotros desde Hikvision, digamos, pensamos las soluciones como que la vamos dividiendo lo que son nuestras soluciones y vemos cómo aplican nuestros productos, que son muchos, a cada una de las problemáticas, ¿sí?, que van surgiendo en los diferentes sitios. Entonces, perdón, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien, Fabián? en principio sí, Perdón. yo te escucho perfecto. A ver, Bien. creo que todo, sí, se escucha bien. Bueno, 10 puntos, 10 puntos. Entonces sigo. Bueno, entonces, uno de los sitios, por ejemplo, clave es todo lo que son edificios, ¿sí? Por ejemplo, lugares de vivienda, o incluso, fundamentalmente eso, edificios de vivienda, donde este tipo de soluciones podrían aplicar, digamos. Lo que es transporte público, es quizá uno de los sitios críticos, ¿sí? Uno de los puntos donde más factible es, por ejemplo, el tema de contagio en caso de la pandemia y demás. Después tenemos los sitios de trabajo, ¿no? Otro lugar clave. ¿Por qué? Porque uno pasa muchas horas y toma contacto con muchas personas, entonces el riesgo, digamos, es relativamente alto. Y después tenemos otros sitios comunes, no sé, cuando uno va al supermercado, ¿sí? Uno va a un almacén y bueno, va a estar próximo, cercano a otras personas. Entonces, bueno, también son puntos clave que deberían tener algún tipo de control, ¿sí? Para sentirnos un poco más seguros y para evitar todo lo que son contagios. También van a ver durante la presentación que por ahí los requerimientos de cada uno de los actores en cada uno de estos lugares no son lo mismo, ¿sí? No es lo mismo lo que
la asistencia, digamos, de la tecnología que espera el guardia de seguridad que está recibiendo a la gente o controlando que todo se desarrolle en orden, que el gerente del sitio, no sé, estamos hablando de un supermercado, bueno, o digamos lo que sería la casa matriz de una determinada empresa, por ejemplo, con muchas sucursales. Entonces, bueno, cada uno de ellos esperan diferentes cosas del sistema, ¿no? Esperan diferente información o retroalimentación del sistema. Entonces vamos a ir viendo, digamos, cómo ayuda el sistema a cada uno de estos roles para las diferentes tecnologías. Bueno, entonces, uno de los primeros casos que vamos a ver es el escenario, digamos, de oficina chica o mediana, donde quizá no tengo demasiadas puertas de ingreso, pero sí tengo que controlar la situación de los empleados que ingresen o inclusive alguna visita eventual que pueda ingresar a la empresa. Entonces, para este tipo de escenarios, una de las alternativas que planteamos es el uso de dispositivos que serían de control de acceso, ¿sí? Ahí están viendo dos de los modelos, digamos, que nosotros estamos trabajando. Fundamentalmente el K1T671, ¿sí? Que termina con 3XF. Bueno, eso indica que tiene el módulo de temperatura, este equipo. Para no confundirlo con el 671 común, que no tiene medición de temperatura. ¿Bien? O el K1TA70, que es un equipo más económico y que quizás es el que está teniendo mayor éxito en el mercado justamente porque tiene un muy buen balance entre precio y prestaciones. Estos equipos básicamente unifican dos funciones. Por un lado, el control de acceso en sí mismo, el control de acceso facial puntualmente, ¿sí? Son equipos que tienen lector de tarjetas, MyFair, por ejemplo, y además pueden trabajar con lo que es el reconocimiento facial. La idea no es usar la tarjeta, sino usar el reconocimiento facial, que es más rápido. Y digamos, al ser un dato biométrico, nos da mayor seguridad en que realmente estamos hablando de la persona en cuestión, ¿sí? Como estos equipos tienen doble cámara, pueden detectar también que lo que se le está poniendo al equipo delante no es una foto, sino que es realmente una persona. Y además usamos un módulo térmico, ¿sí? No es un sensor de temperatura, es una cámara térmica que se utiliza para hacer la medición de temperatura. Entonces el equipo detecta el rostro, verifica de quién se trata, ¿sí? Y además hace la medición de temperatura. De hecho, estos equipos tienen dos modos de trabajo. Uno es el que acabo de escribir, el de control de acceso con medición de temperatura. Y también podemos utilizarlo, por ejemplo, en lo que es solamente la medición de temperatura. Entonces el equipo detecta que hay un rostro y le mide la temperatura, verifica no solo la temperatura, sino también la presencia de barbijo. Entonces, el equipo hace las tres cosas. Verifica, digamos, quién es la persona, en caso de estar trabajando con una base de datos. Verifica la temperatura y el barbijo. Y como les digo, en algunos casos quizás no necesitan detectar realmente, reconocer a la persona y simplemente lo pueden usar como un dispositivo de detección de temperatura y barbijo. Bien, bueno, en cualquier caso, estos son dispositivos que se pueden utilizar, que suelen utilizar para abrir, por ejemplo, una puerta, ¿sí? Tiene una buena distancia de medición, ¿sí? Dependiendo, esto cambia un poquito el modelo, pero el 671 llega hasta los 2 metros de distancia, ¿sí? Entonces, cuando la persona se está acercando al dispositivo, ya se le está detectando el rostro, ¿sí? Se detecta quién es la persona, se busca en la base de datos quién es la persona y al mismo tiempo se le mide la temperatura. Normalmente cuando la persona está ya cerca del equipo ya fue detectada y se verifica el tema del barbijo, ¿sí? Si bien el barbijo dificulta un poco lo que es el reconocimiento, digamos que es algo que hoy en día es una función clave, ¿sí? Sigue funcionando el reconocimiento facial, a lo sumo puede tomar un poquitito más de tiempo en hacer la detección, pero la detección sigue siendo muy buena, ¿bien? Y ese equipo que están viendo ahí, que está identificado como Indoor Station, básicamente es una especie de tablet, como para que se den idea del formato, que se conecta a través de la red al dispositivo y le va mostrando, por ejemplo, a una persona en un escritorio y una persona en una recepción, les va mostrando las detecciones que se van realizando y el estado de temperatura de la persona. Entonces, el control de acceso está en la puerta y quizá la persona en la recepción está viendo cada una de las personas que van pasando por el control de acceso y cuál es su estado de temperatura. Más allá de que en el caso de que la temperatura sea alta, esto dispara una alarma audible, ¿sí? Además de la indicación visual en otro color,
para que la persona, bueno, pueda tomar alguna acción, al margen de que no se le va a abrir la puerta a esa persona, que también la persona de la recepción o de seguridad sepa que hay una persona de donde ingresar con temperatura alta. Bien. El tiempo de reconocimiento, digamos, está entre 0,2 y 0,5 segundos, ¿sí? Hablamos de 0,5 segundos para un caso normal, quizá con la persona, como digo, puede tomar más tiempo. Así que esto es muy eficiente para lo que es el ingreso de personas en este tipo de oficinas. Bien. Además, permite sacar reportes como el de tiempo y asistencia y un histórico de las temperaturas que se fueron obteniendo. Ahora, ¿cómo utilizo este equipo dentro de un entorno de pequeña oficina donde no quiero por ahí destinar demasiados recursos a esto? Bueno, o lo utilizo aislado el equipo solo, digamos, o sea, sin ningún tipo de software. Entonces la carga de las personas la hago directamente en el dispositivo, o bien lo puedo utilizar conectado a un 4200, que es un software sin costo, que también me permite gestionar las personas, ¿sí? En este caso tendría un solo puesto de operación donde hago las configuraciones. Bien. En el caso, por ejemplo, de visitas o personas, digamos, ajenas a, digamos, al sitio de trabajo, el dispositivo también tiene una opción de llamada interna donde, bueno, cuando un visitante presiona ese botón, directamente desde la misma tablet o desde el 4200 pueden atender la llamada, verificar queñas y eventualmente abrirle la puerta. Bien, obviamente también van a tener la información de temperatura de la persona porque está colocándose frente al equipo. Bien. Otro escenario donde ya más grande, imagínense una oficina por tamaño o quizá incluso con diferentes sucursales o filiales. Bueno, el dispositivo de borde sigue siendo el mismo, o sea, puedo usar los 671 o los A70, ¿sí? Como lo llamamos nosotros, para lo que es la medición de temperatura, pero bueno, ya en estos casos nos conviene quizá ir a un entorno de software un poco más versátil, como puede ser Hive Central, y ahí puedo tener múltiples clientes, un sistema cliente-servidor donde centralizo toda la información en una única plataforma, ¿bien? Y en este caso también tengo un módulo de visitas, entonces me habilita hacer registros de las visitas a través de la propia plataforma, saber a quién va a visitar, dar permisos por adelantado para lo que son las visitas y demás. ¿Sí? A nivel de apertura de puertas o incluso tenemos modelos, ¿sí? Como el 5671, también 3XF, que son especiales para lo que es el montaje en molinetes. ¿Sí? Esto suele aplicar en edificios más grandes y es perfectamente válido. Si son equipos preparados para eso, con un tipo de montaje más adecuado para lo que es el molinete. Bien. Acá, sí. Emiliano, disculpa, una consulta que me parece que sería bueno aclarar. Básicamente vos estás comentando, hay dos modelos, ¿no? ¿Cuál es la característica fundamental entre estos dos, entre el 671 y el A70, en cuanto a la capacidad de almacenamiento de registro de rostros, ¿no? Creo que Bueno, es una buena pregunta. Bueno, el 671, que es el equipo más grande, ¿sí? Trabaja con 10.000 registros, o sea, 10.000 personas enroladas en el equipo, ¿sí? Mientras que el A70 trabaja con hasta 6.000 personas enroladas en el equipo, ¿sí? Los tiempos de reconocimiento básicamente son los mismos, ¿sí? Pero bueno, la base de datos del 671 puede llegar a como te digo, hasta 10.000 personas, es mucho más. Además, la distancia de reconocimiento del A70 es un poco menor, es de 1,5 metros en lugar de los 2 metros, ¿sí? Y otra particularidad es que el 671 se lo puede utilizar para la lectura de códigos QR, mientras que el A70 por el momento no. ¿Sí? No se lo puede usar para la lectura de códigos QR. El código QR se suele utilizar en algunos casos para lo que son visitas. O sea, las visitas en el K1, en el A70, yo directamente las manejaría a través del sistema de facial. En el 671 puedo optar entre hacerlo por facial o hacerlo mediante código QR. Bien. Además es un equipo. Sí, disculpa, un comentario más que quería comentarle. En base, nosotros, viste, lo tenemos instalado en nuestras oficinas y nosotros teníamos precargado una base de datos con todos los empleados de Security One y cuando estábamos usando la línea 607, ¿no? Que es una generación previa y lo usamos para control de acceso y presentismo en la compañía. Y lo que se hizo fue migrar
la base de datos de los rostros capturados directamente, no hubo que enrolar de nuevo. Y por otro lado, el reconocimiento es perfecto. Yo te digo que lo estamos usando con el barbijo puesto y uno te reconoce perfectamente, ¿no? Hubo, por supuesto, que configurarlo y ajustarlo los parámetros, pero el resultado de la operación real de haber pasado de una generación previa al nuevo es transparente, digamos, es muy fácil la migración. Quería comentar eso. Y eso, repito, esto lo pueden ver funcionando en nuestras oficinas y cuando quieran podemos probarlo. Y también el tiempo de respuesta es muy práctico. Uno viene caminando, nosotros lo tenemos asociado contra una puerta que está cerrada con un electroimán. Uno viene caminando en sentido vertical, a la cámara te va capturando y sin que te detengas te reconoce, te mide la temperatura, verifica que tengas barbijo y si está todo correcto te abre la puerta. En ningún momento te tenés que detener casi, ¿ok? Quería comentar eso como punto de respuesta, ¿no? Exacto, incluso cuando estos equipos se lo utiliza junto con barreras y tipo de cosas, bueno, lo mismo. O sea, uno va ingresando y no se tiene que detener frente a la barrera. Estoy hablando de lo que llamamos swing barrier, ¿sí? Con nuestros dispositivos, que es una puerta que pivotea, ¿no? Sobre un eje. Entonces, la puerta ya cuando uno está por ingresar, ya la puerta está abierta. Cuando uno está ingresando, en realidad. Sí, este tipo de migraciones, como comenta Fabián, es fácil de hacer, por ejemplo, a través del 4200, o incluso yo puedo tomar, bueno, sí, de la plataforma misma, de 4200, de Hack Central, puedo tomar de un equipo y enviarlo a otro. Esto es muy versátil y las fotos en sí mismas son fáciles de migrar, ¿sí? Es cuestión de tenerlas en la plataforma para volver a trasladarla. O sea, yo desde el 4200 puedo estar conectado, no sé, con 10 dispositivos de control de acceso y le vuelca las fotos a cada uno de los dispositivos, ¿sí? Así que eso es práctico. Ok. Bien. Con respecto a las consultas, si les puedo pedir si las podemos hacer al final, si las pueden ir después al final, las hacen por chat y cuando terminemos la presentación repasamos todas las consultas que tengan. ¿Ok? Gracias. Sigamos, Emi, por favor. Bien. Bueno, 10 puntos. Entonces, en el caso de entornos de mayor tamaño, bueno, lo que nos da Hike Central, el diferencial que nos aporta Hike Central es que tiene, bueno, reportes más completos, ¿sí? Y un sistema centralizado donde tengo un servidor con toda la información de los dispositivos, los accesos y demás, y múltiples clientes, ¿sí? El 4200, o sea, esta arquitectura, yo para el control de acceso utilizo normalmente un único cliente, que es el 4200, que podemos decir que oficia de servidor y cliente al mismo tiempo, guarda la información. No puedo o no es recomendable tener múltiples clientes porque, bueno, cada uno tendría su base de datos no sincronizada, mientras que en Hike Central tengo una única base de datos que se vuelca a todos los dispositivos. Bien. Bueno, ahí tenemos muchos accesorios, no voy a entrar tanto en detalle, pero, por ejemplo, tenemos terminales de enrolamiento para que, no sé, una visita que llega al mostrador pueda automáticamente cargar sus datos, su DNI, a quien va a visitar, por ejemplo. O como les decía, el módulo de visita permite hacer un preregistro de los visitantes y enviarle un código QR por correo. Si le cargo el mail de la persona, le envía un código QR por correo al visitante y el visitante lo puede traer en su teléfono celular y directamente acceder, ¿sí? Cuando hablamos de los modelos como el 6IT1 o incluso los modelos que se utilizan para molinetes. Bien. En el caso de las visitas, tenemos un enrolador con medición de temperatura, sino otra opción es utilizar, por ejemplo, dispositivos de mano, como el que están viendo más a la derecha en este slide, y donde directamente la persona puede ir, por ejemplo, con un TP31, que es el dispositivo, digamos, de mano más sencillo. La persona puede directamente, la persona de recepción apunta el dispositivo al visitante y mide su temperatura como validación. Bien. Bueno, avanzamos. Uy, perdón, esos son ejemplos. Ahí están. Bueno, otra de las soluciones que nosotros, digamos, que creemos que digamos, justamente, perdón por la redundancia, soluciona muchos problemas o disminuye muchos riesgos,
es el control, por ejemplo, en áreas, en locales, digamos, almacenes o lugares de compra, supermercados, digamos, que tiene que ver con el control de flujo, o sea, cuánta gente va a poder ingresar al mismo tiempo a un determinado local y así evitar aglomeraciones, ¿sí? Y al mismo tiempo medir la distancia que está guardando la gente dentro de esos sitios, porque quizá es cierto, tengo como en este caso 3 personas solamente dentro del local, pero resulta que las 3 personas están haciendo una fila y están muy cerca unos de otros, bueno, donde se produce una situación o facilita el contagio, digamos, ¿no es cierto? En estas escenas. Entonces, bueno, primero vamos a ver, por ejemplo, la solución de control de flujo. Para nosotros el control de flujo es, bueno, esto, limitar la cantidad de gente que ingresa a un determinado sitio, ¿no es cierto? Acá van a ver lo que es la solución más completa. Esto, no todos los componentes son necesarios en todos los casos, ¿sí? Y yo, para lo que es la solución de flujo, podría, básicamente tengo cámaras que con una tecnología u otra van a contar cuánta gente ingresa y cuánta gente sale de un determinado lugar, por ejemplo, ¿sí? Algún elemento que básicamente está haciendo la operación de, bueno, cuánta gente entró, cuánta gente salió, o sea, me calcula fácilmente cuánta gente hay dentro de este sitio. Y después lo que es la visualización, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo calzan las tecnologías o cómo las podemos combinar para hacer básicamente esto. Pero lo que ven a la derecha es un poco el cómo lo muestro, ¿sí? Lo puedo mostrar, por ejemplo, con nuestro sistema, ¿sí? de publicidad, ¿sí? Llamémoslo, Digital Signage, que básicamente está constituido por una pantalla, ese tótem que ven a la derecha, por ejemplo, es un tótem que se lo utiliza para gestionar publicidad, mostrar publicidad, ¿sí? A través de un software de control. Y junto con la publicidad puedo, por ejemplo, mostrar, como ven en el caso de abajo, donde ven una hamburguesa, una cámara y también están viendo la cantidad de gente que está dentro de un sitio. Bueno, voy combinando información para mostrar, para no dejar de mostrar publicidad, pero al mismo tiempo mostrar, por ejemplo, en el ingreso de de un local, si la persona puede ingresar porque, no sé, todavía queda espacio. Si yo digo, bueno, máximo de este supermercado chico puede haber, no sé, 20 personas en simultáneo. Y ya entraron 10 personas, entonces pueden entrar 10 personas más. Bueno, eso lo muestro en una pantalla, ahora lo vamos a hacer más grande, pero lo muestro en una pantalla que me dice, bueno, cuánta gente hay dentro y cuánta gente puede entrar a futuros. Y esto, bueno, lo combino con la publicidad, básicamente. Bueno, ¿cómo funciona un poquito más en detalle esta tecnología? O mejor dicho, ¿qué equipamiento puedo utilizar para esto? Bueno, lo primero que necesito es contar, ¿sí? Contar cuánta gente ingresa por una puerta o cuánta gente pasa por un pasillo, por ejemplo. Bueno, para esto yo puedo utilizar cámaras específicas de conteo, ¿sí? Lo que están viendo como solución 1 en este slide. Bueno, y bien abajo a la izquierda, lo que ven son cámaras de conteo, la famosa cámara de conteo que es estereoscópica, ¿sí? O sea, tiene 2 sensores, puede detectar la profundidad, en este caso la altura de la persona, ¿sí? Y puede hacer el conteo, se coloca en posición cenital, o sea, la cámara viene apuntando para abajo, y cuenta cuánta gente ingresa o sale por una determinada puerta, ¿no es cierto? Un poquitito más a la derecha vemos que hay una cámara tipo minidomo. Bueno, esta cámara minidomo también se la puede usar para contar, pero bajo un criterio totalmente distinto. Esta cámara va a contar a partir de la detección de rostros. Entonces, por ejemplo, apunto una cámara para ingresar y otra cámara para lo que es salida, entonces con esto voy contando rostros que entran y salen, por ejemplo, por un pasillo o por un determinado sector, y de esa forma también termino conociendo cuánta gente ingresa y cuánta gente sale, entonces hago el cálculo. Bien. Ahora, como las cámaras tienen la inteligencia, lo único que hace falta es un dispositivo que suma y reste, ¿no es cierto? Y pueda mostrar en pantalla los resultados, cuánta gente hay dentro, cuánta gente puede ingresar. Bueno, ese equipo puede ser, por ejemplo, como en el caso de la solución 1, un NVR de la serie I. Como saben, Hikvision tiene varias series, serie I, serie K, serie Q. Bueno, la serie I es la serie, digamos, de dispositivos, la serie más alta de dispositivos. Puede ser, por ejemplo, un 7600, un 7700. Y ese equipo, con la última versión de firmware, es capaz de, justamente, a partir de la detección y conteo que hacen las cámaras, decir cuánta gente hay en determinado sitio. Yo voy definiendo zonas y digo, bueno, con la cámara 1 ingreso o salgo de la zona 1.
con la cámara 4 ingreso salgo de la zona 4, bueno, o la cámara de la zona 2. Entonces, de esa forma el NVR va pudiendo hacer la cuenta, ¿sí? Yo directamente puedo conectarle por HDMI un monitor al NVR y lo que veo es la pantalla que están viendo arriba a la derecha. Ven que básicamente hay un muñequito que está en rojo o en verde, según si yo puedo ingresar o no puedo ingresar. Y un poquito más a la derecha, lo que me dice es la cantidad de personas que están en el sitio ya, que ya ingresaron, y la cantidad de personas que pueden ingresar. Entonces, básicamente, cuando una persona va a ingresar, viendo esta pantalla, esta pantalla tiene que verla, o un guardia de seguridad, digamos, que esté en el ingreso, o bien directamente la persona que va a ingresar, entonces lo que está viendo es esta pantalla que le dice puede ingresar o no puede ingresar, ¿sí? Hay que combinarlo con, como le digo, con algún guardia de seguridad, quizá acá en nuestro país, porque hay que ver si esto se respeta o no, bueno, hace falta algún tipo de control para verificar que realmente no haya personas ingresando cuando se les indica que la capacidad está ya cubierta, ¿bien? Por otro lado, pueden ver lo que es la solución 2, ¿sí? La solución 2 que cambia y fundamentalmente cambia el NVR que utilizo. Ya no es un NVR de lo que sería la serie I, sino que es un NVR Deep in Mind, que es la serie con inteligencia dentro del portfolio de Hikvision. Bueno, y a su vez lo puedo usar, ven que ya como el NVR tiene inteligencia, lo puedo combinar con dos tipos de cámaras diferentes. Primero me voy a la solución de la derecha, que son cámaras sin inteligencia. ¿Por qué? Porque el NVR, al tener inteligencia, bueno, quizás yo ya tengo alguna cámara cubriendo el ingreso de personas, sin inteligencia esa cámara, pero sí que me cubre correctamente los ángulos y los tamaños, digamos, de los rostros que veo. Y bueno, con el NVR únicamente lo que tengo que hacer es hacer el procesamiento de los rostros, ¿sí? Para poder hacer el conteo. Bien, e incluso hacer un reconocimiento facial. Esta solución que están viendo a la derecha, digamos que es la menos precisa, ¿sí? Porque está basada en cámaras comunes, no cámaras especiales, y la inteligencia la tiene el NVR. La solución que ven en el medio, digamos que surge la combinación de NVR Deep in Mind con cámaras específicas. ¿Para qué la utilizarían? Porque digo, si la cámara ya tiene inteligencia, ¿para qué le voy a poner un NVR con inteligencia? Bueno, en este caso, lo que puedo hacer es combinar, por ejemplo, conteo con reconocimiento facial, si voy a las cámaras que ven un poquito a la derecha, esos minidomos. Estos minidomos, yo me olvidé aclararlo, son minidomos de la serie 7, ¿sí? Pero es lo que llamamos la nueva serie 7, la segunda generación de serie 7, que son cámaras que empiezan con IDS, por ejemplo, 12D, 7 algo, por ejemplo, 7146, ¿bien? Esa cámara, ese minidomo es capaz de detectar los rostros, contarlos, y además le pasa el rostro al NVR para que el NVR haga un reconocimiento facial, ¿bien? Entonces, básicamente, cuando coloco cámaras de conteo con un NVR Deep in Mind y cuando yo quiero darle un poco más de valor a la solución y hacer reconocimiento facial, o quizá interpreto los valores de una cámara estereoscópica como la de doble lente, con esa cámara obviamente no puedo hacer facial porque la cámara apunta en posición cenital, pero sí combino el conteo con una cámara de reconocimiento facial, detección facial más NVR Deep in Mind. Entonces, básicamente acá es para darle un poco más de valor a la solución, ¿sí? Pero la solución de mínima que necesitan es NVR Deep in Mind con cámaras no inteligentes o cámaras con inteligencia, cámaras con capacidad de conteo combinadas con NVR de la serie I. Bien. Yo les mencioné que pueden directamente conectar la pantalla por HDMI al NVR. Bueno, esta es una de las opciones. La otra opción es usar Hike Central Professional para obtener también un informe de cuánta gente hay en cada sitio. ¿Qué me da como valor agregado Hike Central? Que yo puedo tener 4 o 5 zonas, no sé, dentro de una empresa, o por ejemplo, un retail puede gestionar 4, 5, 10 sucursales y ver en cada sucursal cuánta gente hay dentro y si se están excediendo la recomendación del límite máximo, ¿sí? Bueno. Algunas consultas que estaban haciendo, aprovecho a una pequeña pausa antes de cambiar, digamos, de temas. El código QR está fundamentalmente orientado a lo que son las visitas, ¿sí? No hablamos de utilizar código QR para empleados que trabajan día a día, eso es mucho más conveniente y mucho más seguro, porque el código QR se lo puede compartir entre la gente. O sea, el código QR no es seguro en el sentido, ¿sí? Porque se lo puede pasar a otra persona y puede ingresar con la misma información. Está pensado únicamente para lo que son visitas, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
no termine de reemplazar del todo lo que son, por ejemplo, las tarjetas o huellas, salvo que, o sea, salvo para lo que son las visitas. Para la visita sí, va perfecto y para eso nosotros lo orientamos. Pero nunca recomendamos código QR para lo que es el ingreso de personas. Para eso sí utilizamos reconocimiento facial, que es el elemento biométrico. Sí, acuérdense que la tarjeta se la pueden compartir fácilmente entre personas, entonces tampoco es tan segura. El tema de huellas es seguro, el método de huellas, pero tiene dos contras respecto de facial. Es más lento, ¿sí? Porque la persona tiene que ir a apoyar el dedo y demás. Bueno, y fundamentalmente en este escenario actual, la recomendación es no usar huella, no porque no sea seguro, seguro desde el punto de vista, ¿no? de la seguridad en sí misma, sino porque no es seguro en cuanto a la transmisión de virus y ese tipo de cosas. Bien. Bueno, un poco para una solución de Small Business, lo que necesito, elementos básicos, un poco creo que ya lo contestamos recién con las arquitecturas que les estaba mostrando recién, ¿sí? La arquitectura con NVR de la serie I, volvamos un poquito para atrás, NVR, disculpen, NVR de la serie I, y unas cámaras de conteo, ya con eso es lo que necesito de mínima. Ya si lo que quiero es la parte de publicidad, el elemento que necesito es esto que parece un set-top box, que están viendo por acá, que básicamente es este equipo. Ven acá a la izquierda, fíjense abajo de todo, dice DS- D60C, bueno, esa es esa cajita. A esa cajita le puedo conectar cualquier pantalla. O directamente nuestra pantalla grande de Digital Signage, que es la que están viendo, la pantalla grande que es la más llamativa, ¿no es cierto? O sea, de mínima lo que necesito es esa especie de set-top box, llamémoslo, esa caja chica y conectarle cualquier tipo de pantalla. A ver. Miren, la problemática en época invernal, bien, vamos a tener presente siempre. ¿Por qué? Porque si la persona viene caminando en un exterior y le está dando el viento, o la inversa, le está dando mucho el sol, el sistema, o mejor dicho, la persona es una cuestión física, la persona va a tener la zona de la frente más fría o más caliente. Entonces, por eso nosotros los sistemas de control de acceso recomendamos instalarlo, digamos, lo más cerca posible, lo más lejos posible, disculpen, de lo que es el ingreso en sí mismo, de la puerta, o sea, tan lejos de la puerta como sea posible para que la persona comience a aclimatarse. La recomendación es de aproximadamente unos 5 minutos, ¿sí? de aclimatación. Es como, en realidad, lo ideal eso. En la práctica eso difícilmente se cumpla. Sin embargo, no tuvimos grandes problemas en lo que son los desvíos de temperatura. Sí, uno suele ver que por ahí va a algún sitio y las temperaturas están dando en el rango, no sé, de 35 grados y medio en lugar de 36 y medio, por esta razón, porque la persona viene digamos, al exterior con baja temperatura. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente se recomienda en estos casos es que la persona espere un poco de tiempo si es que la medición es muy baja. Así todo, en la experiencia que tenemos, cuando la persona tiene fiebre, en general lo que se produce es un aumento notorio de la temperatura, así que realmente no hemos tenido grandes problemas con esto, pero sí hay que tener en cuenta que para minimizar los desvíos en la medición de temperatura, tratar de hacerlo lo más lejos posible de lo que son las puertas de ingreso para que la persona llegue a aclimatarse. Para lo que es Digital Signage, no hace falta, no es obligatorio el servidor. No es necesario el servidor, se le puede encargar directamente al equipo. Si yo tengo un único equipo, se lo cargo directamente al equipo. Así todo, el FoxSign, que es el software que se lo utiliza, lo puedo tener, no es necesariamente lo tengo que tener en un servidor. Lo tengo instalado en una laptop y cuando yo necesito hacer los cambios, por ejemplo, la actualización de la información de publicidad que vaya a mostrar, directamente lo actualizo de la laptop, después la desconecto y esta caja de Digital Signage va a encargarse de ir mostrando las publicidades. Pero sí, en algún momento voy a tener que interactuar con la caja porque voy a querer cambiar la publicidad. ¿Sí? Un comentario, Emiliano, con Sí. respecto al tema de la temperatura cuando venís del exterior. Yo les puedo contar la experiencia nuestra. Nosotros, en la entrada de la oficina de Security One, la persona que está a cargo de la recepción tiene un termómetro infrarrojo. Y muchas veces pasó que nos quiere medir y no toma la temperatura, ni en la frente ni en la muñeca. Y a continuación, a unos metros, está instalado el 70MI, que es el control de acceso facial y medición de temperatura,
y ese lo toma en perfectas condiciones. O sea, por más que uno venga del exterior y todo, ¿no? Siempre lo que vos decís, tiene que estar indoor y tratar de tener unos segundos después de haber ingresado, ¿no? Pero con unos segundos es suficiente, ¿ok? Esa es la experiencia que Bien, nosotros tenemos real en la práctica, en la operación de todos los días, ¿no? perfecto. Sí, porque Bueno, en cuanto a cuántas pantallas soporta, no, el box este soporta una pantalla, ¿sí? Mm, y sí, el contador, sí, técnicamente es factible, ¿sí? Que es un tema de conexionado, por ejemplo, lograr que cuando se alcanza determinado nivel de conteo, disparar un evento, ¿sí? Por ejemplo, que anule, ¿sí? Conectado, que esté la salida, no sé, de una cámara o algún dispositivo que esté conectado a un relé y que esto interrumpa la señal de, digamos, de apertura de una puerta. Por ejemplo, lo que pasa es que es muy común que los sistemas de conteo se utilicen en zonas de flujo libre de personas, donde yo no controlo, no tengo un molinete, por ejemplo, en un supermercado donde no tengo un molinete o una puerta que me permita bloquear. Sí podríamos pensar, no sé, por ejemplo, que no se abra una puerta, que no se abra una puerta automática de las típicas de supermercado en caso de que ya haya superado cierto umbral. Lo podemos pensar. Hasta ahora no se han hecho cosas como esa, pero sí se puede. Para eso tendríamos que verlo, pero es probable que tengas que recurrir a High Central porque es el que tiene realmente la lógica ya preparada para disparar eventos y tomar algunas acciones. Bien. Bueno. Bueno, lo otro que se combina con este tipo de escenarios es la cámara de distanciamiento social, ¿no? Para esta función, yo algo que no aclaré acá, voy a volver un segundo atrás, cuando hablo de la cámara de conteo, nosotros tenemos la cámara de conteo, la biespectro, la estereoscópica, perdón. Bueno, esta cámara tenemos diferentes generaciones, ¿sí? Muchos probablemente ya conozcan la 6810, una cámara blanca pequeña que se utilizó bastante tiempo, que luego fue reemplazado por otro modelo que es el 6825. Bueno, para la solución de conteo, técnicamente cualquiera de las dos cámaras pueden utilizarse para esta solución, porque probablemente sea la cámara que encuentren en stock, entonces la 6810 es una cámara que podrían utilizar. Y si no, la 6825 que es el nuevo modelo. Bien, para esta segunda alternativa van a ver que acá vamos a hacer uso de la misma cámara, de la 6825, pero en este caso, como lo que vamos a medir es distanciamiento, y queremos ver a las personas, digamos, de cuerpo entero, no lo vamos a colocar cenital, como en el caso anterior. Lo vamos a colocar en posición, digamos, de ángulo lateral. ¿Sí? Entonces, es la misma cámara, la 6825, pero con otro uso. ¿Sí? Le habilitamos otra analítica que en lugar de ser conteo, es distanciamiento. ¿Por qué no usamos cámaras comunes? Porque para obtener con mayor precisión, para poder determinar dónde hay personas y dónde no, más allá de las analíticas clásicas que conocemos que sí permiten detectar personas, esta cámara lo tiene que hacer con más precisión. ¿Por qué? Porque no queremos tener todo el tiempo alarmas o gente que pasa por delante de otra y en realidad la cubre a otra persona, pero resulta que por la perspectiva, o sea, la tapa de la cámara, pero no están pegados. Entonces, esta cámara lo que hace es detectar la profundidad, ¿sí? Gracias al doble lente. Entonces, es esta la cámara que nosotros utilizamos para el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque las otras cámaras con las cuales yo técnicamente podría hacer una medición de distanciamiento, no lo harían con la precisión que se logra con esta cámara. Entonces, la única cámara que nosotros, dentro de nuestro portfolio, nosotros tenemos habilitada para esta función es la 6825. ¿Sí? No la 6810 en este caso. Entonces, básicamente, la cámara se posiciona en forma lateral. De hecho, podemos proveer un soporte que permite girar la cámara. El soporte se coloca en la pared y yo con el soporte tiene una graduación, digamos, en ángulos que me permite apuntar la cámara con diferentes ángulos, ¿sí? Y yo puedo, según la altura de montaje, la distancia y el ángulo, puedo cubrir, por ejemplo, superficie de unos 40 metros cuadrados, como en este ejemplo de acá, montando la cámara a 3 metros. Si la cámara la pongo más alta, voy a poder cubrir una superficie mayor. Fíjense que esta cámara puedo montarla hasta unos 6 metros de altura aproximadamente, ¿sí? Y el ángulo que están viendo ahí entre 25 y 60 grados
me permite posiciones, digamos, más horizontales o más tirando a la vertical. Bien. Entonces, básicamente la cámara me permite seleccionar dos parámetros, ¿sí? Una vez que está calibrada, que es muy fácil, es una calibración, digamos, automática, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es disparar la calibración. A partir de que la cámara esté calibrada, le tengo que definir dos parámetros, ¿sí? Sobre una determinada área que voy a definir. Un parámetro es el tiempo y otro parámetro es la distancia entre las personas. Entonces yo digo, bueno, si las personas están, por ejemplo, más de 20 segundos pegadas, o a una distancia entre ellas de menos de 1 metro, bueno, dispara una alarma. Si las personas están a más de 1 metro, bueno, una situación de alarma, por ejemplo, y ahí el timer no cumple ninguna función. ¿Sí? Entonces, cuando las personas están a una distancia menor a la que yo voy a predefinir, yo pongo 1 metro como ejemplo, pero puedo decir 1,50 m, 2 metros, depende de lo que yo predefina, ¿sí? En general, como ya estamos viendo todos acá diferentes sitios, se suele hacer marcas en el piso, entonces yo según esas marcas voy a definir esas distancias, ¿sí? ¿Y por qué le pongo un tiempo? Y porque quizá una persona se acercó momentáneamente, pero porque estaba cruzando, no sé, tenía que cruzar una fila y pasó entre medio de dos personas, pero fue tan rápido que no voy a estar disparando una alarma porque el paso fue de, no sé, menos de un segundo. Entonces, básicamente esos son los dos parámetros que yo necesito. Bien, la cámara es la que tiene la inteligencia, así que técnicamente no estoy, digamos, obligado a ningún otro componente. Sí se recomienda, por ejemplo, un NVR para poder hacer las grabaciones y tener una prueba de lo que fue ocurriendo. Puedo utilizar un Hike Central Professional, puedo utilizar un 4200 que voy a generar un genérico, pero bueno, lo importante es que la cámara es la que tiene la inteligencia y la que va a hacer el disparo de evento, ¿sí? Si lo hago con Hike Central, mucho mejor, ¿sí? Voy a poder ver más detalle del evento y va a interpretar como el evento de distanciamiento, ¿bien? Y como les digo, si complemento con algún NVR, también bienvenido sea para poder grabar todo lo que son los videos, tener pruebas de lo que fue ocurriendo. Y además lo puedo combinar con parlantes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sentido de, por ejemplo, de una cámara que mida distanciamiento y quedarme en los reportes? Quedarme en que, no sé, una vez por semana saco un reporte, ¿para qué me sirve eso? Por ahí no tiene tanta utilidad. La idea de esto es disparar un evento y tomar alguna acción, ¿sí? Hay analíticas que son más para estadística. Bueno, esta es todo lo contrario, quizás es más para tomar una acción. Por eso es que, además de mandar a alguien, puedo dar algún tipo de alarma. Y a la pregunta que hacen ahí, en realidad depende. Si voy a activar voy a activar un parlante de tercero, podría quizás ser una sirena, ¿sí? O puedo utilizar la salida de audio de la cámara para generar una especie de voceo. Entonces ahí necesito que el operador diga algo. Por ejemplo, la persona con buzo azul, por favor, mantenga distancia de separación. O recuerden mantener la distancia de separación mínima de, no sé, 1,5 m. ¿Sí? Lo mismo con el parlante Hikvision, pueden directamente generar un audio bidireccional y a partir de esto, lo mismo, dar algún mensaje. No, por lo pronto mensajes pregrabados no están contemplados. No sé si a futuro va a salir alguna versión que los permita, por el momento no. Bien, acá tenemos un poco lo que es la solución non-stop, que está básicamente pensada para lo que es ingreso a determinados sitios. Vieron, la persona venga, ponerle una pantalla, por ejemplo, de frente, que la persona vea que se le está midiendo la temperatura y en caso de que esto dé algún tipo de alerta, personal de seguridad pueda frenar a la persona o indicarle que no va a poder ingresar o hacer una segunda medición de temperatura. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Esta solución de One Stop, ¿qué virtud tiene? Que estamos combinándolo con el sistema de reconocimiento facial. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, va a ingresar a algún sitio, se la reconoce y se le hace la medición de temperatura. Ustedes pueden decir, bueno, esto tiene ciertas semejanzas con el sistema de control de acceso. Sí, tiene muchas semejanzas porque yo acá detecto quién está ingresando y detecto su temperatura, ¿sí? Tiene algunas diferencias. ¿Por qué? Porque el sistema de control, este sistema puede cubrir, por ejemplo, zonas de ingreso más amplias. La persona no tiene que ir y ponerse cerca a un dispositivo de control de acceso y es podría ser un poco más discreto. La persona podría no ver que se le está midiendo la temperatura y se le está haciendo reconocimiento.
¿Para qué puedo utilizar estos sistemas? Y, por un lado, esto, para que una persona que esté como guardia de seguridad pueda impedir el ingreso de una persona en forma que sea más discreta, no impidiéndole el paso a través de un molinete, como más típico con el control de acceso, sino simplemente frenarlo y decirle, mira, venga por favor, vamos a tomar la temperatura con un termómetro y hacer disparar algún tipo de protocolo. La otra opción es que la persona misma lo vea y se dé cuenta que se le está haciendo este aviso. Bueno, y el NVR Deep in Mind permite combinar con otras tecnologías, como les decía, permite combinar con cámaras térmicas, ahora vamos a ver un poquito de cámaras térmicas, para tomar esta función y tomar la temperatura y el rostro al mismo tiempo, cámaras de conteo, entonces realmente ver al mismo tiempo cuánta gente ingresó y hacer el reconocimiento a la gente. Y fundamentalmente me guarda un registro. ¿Sí? Me guarda un registro de todas las personas que ingresaron y la temperatura con la que ingresaron. ¿Sí? Como les decía, a diferencia de los sistemas de control de acceso, quizá esto podría entenderse como algo más discreto o más al paso, ¿sí? Mientras que los sistemas de control de acceso, la persona tiende, necesita ir hacia el control de acceso, más allá de que el sistema de control de acceso lea desde lejos, se acerca al sistema de control de acceso porque quiere que se le haga la lectura para que, por ejemplo, se le abra una puerta o se le registre la asistencia, por ejemplo. Mientras que eso es más al paso y quizá lugares públicos. Un comentario, Emi, en función Sí. básicamente podríamos decir que es una detección temprana de una persona que puede tener temperatura alta y a partir de esa detección temprana habrá un protocolo específico en cada lugar, ¿no? Entendemos que es así. Por ejemplo, la prueba que tú hiciste en el shopping tiempo atrás, ¿no? ¿Te acordás? Que hace un mes atrás se hizo una Sí, prueba donde la entrada de un shopping se sí, colocaba esta exacto. cámara y ahí detectás tempranamente de las 20, 30 personas que están entrando constantemente, cuál de esas es la que posiblemente tenga temperatura y ahí, bueno, a partir de ahí correr el protocolo específico, ¿no? Entonces, generalmente usamos la terminología de detección temprana. Exactamente. Bueno, este sistema es muy útil, por un lado, en lo que es el ingreso a un edificio, a un ente de gobierno, a un local, al sitio que corresponda. Es muy útil para la persona que está al frente, digamos. Pero también es muy útil para lo que llamamos acá el site manager, la persona que tiene que estar interpretando los datos que recibe y ver cómo están, por ejemplo, sus múltiples sucursales. Bueno, en forma remota también puede ver cómo está funcionando todo, que no haya riesgo de seguridad, no sé, la persona de seguridad e higiene de determinada empresa, ¿sí? Que quizá no puede estar en todos los lugares recorriendo para ver cómo está a nivel seguridad, ¿sí? E higiene, cada uno de los sitios, sino que va a obtener, por ejemplo, en forma diaria, reportes de toda la gente que fue ingresando. No sé, hay empresas donde están pidiendo que la gente, los empleados, todos los días se tomen la temperatura, por ejemplo. Bueno, con esto, digamos, es prácticamente automático. Pongo un NVR facial, ¿sí? Que se basa, por ejemplo, toma el video, el NVR facial puede tomar el video de la cámara termográfica. Yo no estoy hablando de cámaras termográficas todavía porque voy a hablar un poquito más adelante, pero toma el video de la cámara termográfica, le hace reconocimiento facial y guarda el registro. Entonces la persona de seguridad e higiene no tuvo que parar a la persona, que por ahí la persona se sienta como invadida, digamos, para hacer la temperatura, no, se la fue midiendo a medida que la gente pasó y directamente la persona de seguridad e higiene pudo ir buscando por nombre la temperatura de cada una de estas personas porque se le hizo el reconocimiento. Bueno, es un ejemplo de aplicación, ¿no? Entonces, esto es muy útil. Ahora sí, vamos a ver un poco qué se usa para lo que es la detección temprana de temperatura. Esto que yo adelanté un poquito, Fabián comentó. Y bueno, hay diferentes formas de hacer la detección temprana, ¿sí? Tenemos, por un lado, por ejemplo, equipos que se los utiliza para una detección portable, una detección cuando yo necesito moverme. Supónganse que, otra vez, la persona de seguridad e higiene tiene que ir y hacer la temperatura, no sé, cada 2 horas de toda la gente que está en una determinada oficina o en una planta de producción. Bueno, entonces la persona puede ir con su portable, no necesita andar con laptop ni ninguna otra cosa, va con su portable a baterías, recorre los sitios y va tomando la temperatura, ¿sí? Acá tenemos básicamente dos modelos de equipo, el TP21 y el TP31. La diferencia fundamental entre ellos es la distancia de lectura, así que en el TP21 la distancia
puede llegar a los 2 metros y en el TP31 llega al 1,20 m aproximadamente a la distancia, digamos, de lectura, ¿bien? Y además el TP21 trae una cámara vía espectro, o sea, una cámara donde yo puedo ver claramente a la persona y además su temperatura, mientras que el TP31 es un equipo que es una cámara térmica fundamentalmente, entonces me sirve para hacer la medición. También puedo guardar, por ejemplo, detecto a la persona con temperatura alta. A esa persona le hago la medición le mido la temperatura, si veo, perdón, al revés, o sea, le mido la temperatura a la persona, veo que la temperatura está alta y aprieto un botón y le hago una captura. Entonces ya me quedó en el TP31 guardado cuando le medí la temperatura a la persona y lo puedo utilizar como para después hacer un informe, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que disparar un protocolo y demás. Ahora, después de estos slides, les voy a mostrar algunos videos donde se ve cómo es la medición. Bien, entonces, necesito hacer una medición portable, utilizo TP21 o TP31 y una persona tiene que ir por los diferentes sitios haciendo la medición. Esa es un poco la recomendación. No obstante, tanto TP21 como TP31 tienen una rosca que les permite montarse en trípode. Entonces, si ese equipo yo lo tengo que utilizar en algún caso para hacer una medición cuando la gente va circulando, lo puedo montar en trípode. La particularidad de esos equipos, los equipos portables, es que miden de a una persona al mismo tiempo y estos equipos portables no detectan rostros. Lo que hacen es medir básicamente la temperatura en 2 o 3 puntos, según como yo lo configure. Normalmente se mide la temperatura en el centro de la pantalla y también da la temperatura más alta en la escena. Entonces, si yo estoy apuntando a la gente que va ingresando, lo normal es que me mida la temperatura de la frente de la persona, que es la temperatura más alta que se observa normalmente en ese tipo de escenas. Bien, voy a bajar un poquito para ir más al detalle. Entonces, este es el tipo de equipo que les comento en este caso, ¿sí? Bueno, tiene las características que fui detallando. O sea, al traer una pantalla, los equipos portables, al traer una pantalla me permiten ir por todos lados haciendo la medición y directamente opero desde la pantalla. Ahora, en otros casos, yo necesito usar cámaras térmicas que me permitan hacer una medición de un flujo muy alto de personas. Supónganse que quieren medir la cantidad de gente que ingresa, no sé, a una terminal de transporte, no sé, el subte, una estación de trenes, bueno, digamos, un pasillo ancho, no sé, de 2 o 3 metros de ancho, donde se me pueden presentar muchas personas al mismo tiempo, mucha gente al mismo tiempo. Entonces, en esos casos uso cámaras que nosotros llamamos, dentro de las cámaras térmicas, las llamamos, digamos, la jerga como de lente largo, ¿sí? ¿Qué pasa? Son cámaras que tienen una resolución, ¿sí?, dada y un lente determinado que me permiten medir y cubrir pasillos que pueden ir a nivel ancho, pueden ir desde los 3,90 metros a los 4,60 metros más o menos de ancho de un pasillo, ¿sí? Y a su vez pueden medir a distancias de entre los 2 metros y los 9 metros de distancia, ¿sí? Esto me permite también que la cámara esté montada en altura. Entonces, esto que sugiere que la cámara puede estar montada, por ejemplo, en un techo, ¿sí?, o en una pared, no sé, a 2,5 metros de altura, y puedo hacer una medición relativamente discreta de las personas que van ingresando. Bien. Entonces, como les digo, hay diferentes lentes. Dentro de lo que son los lentes largos. Lente de 10, 13 y 15 milímetros. Nosotros, para simplificar un poco, normalmente trabajamos con el lente de 10 o el lente de 15. ¿Por qué? Porque el lente de 3 es un lente intermedio que, digamos, que no nos aporta ni mucha distancia ni mucho ancho. Entonces, si necesitamos cubrir una muy buena distancia de medición, si tenemos que cubrir una distancia de medición muy amplia, nos vamos con una lente de 15 milímetros que llega hasta los 9 metros de distancia, ¿sí? Mide desde los 2,5 metros hasta los 9 metros, ¿sí? Y el ancho que cubre es de 3,90 metros, ¿sí? Si no, puedo ir con una lente de 10 milímetros que cubre un ancho de 4,60 metros aproximadamente, pero llega a una distancia máxima de 7 metros. Entonces, según la opción con la cual, según la necesidad que yo tenga, puedo ir con un equipo u otro, ¿sí? La precisión o la variación esperable en la medición de la temperatura, mejor dicho, para estas cámaras es de un máximo de 0,5 grados. ¿Sí? Eso es digamos, la variación máxima dentro de lo que es la medición, la temperatura indicada por estas cámaras. Bien. Ahora, si esa precisión no es lo que esperamos, no es suficiente, podemos optar por agregarle un dispositivo que se lo conoce como black body o cuerpo negro, ¿sí?, o calibrador. Y básicamente es una caja
¿sí? Con una superficie en el frente de color negro, que toma una temperatura determinada. Si esto calienta, yo le seteo una temperatura, pongámosle unos 40 grados, y la precisión de la temperatura de esa cámara, de ese dispositivo, es muy alta, ¿sí? De 0,1 grados la precisión de la temperatura de ese dispositivo. Eso hace que la cámara pueda utilizar ese punto térmico como una referencia y a partir de ahí calibra sus valores. Bueno, esto lo que nos permite básicamente es pasar de 0,5 a 0,3 grados en lo que es la variación máxima. ¿Está bien? Entonces, bueno, es un elemento que se le puede colocar o no según la necesidad, ¿sí? Tengan en cuenta que aporta cierta complejidad del cuerpo negro en lo que es la instalación. ¿Por qué? Porque el cuerpo negro tiene que estar montado a una altura determinada, a una distancia determinada de la cámara, y siempre tiene que haber contacto visual, digamos, entre la cámara y el calibrador. ¿Bien? Entonces, no me puede pasar gente por delante. Bueno, es un dispositivo que tiene, digamos, le agrega complejidad a la instalación, pero también nos da mayor precisión. ¿Bien? Están preguntando si hay cámaras varifocales en térmicas. No, la realidad es que, y menos, digamos, en esta línea de productos, la lente varifocal las lentes de las cámaras térmicas son una tecnología, son lentes de germanio, son diferentes a las cámaras tradicionales, y realmente son muy caras, una lente varifocal para térmicas. Entonces, como que haría que se vaya totalmente de precio este tipo de modelos de equipos. Sí, entonces no tenemos, de hecho las lentes varifocales en térmicas las tenemos solamente en productos de gama muy alta, más tipo PTZ, una variante de posicionadores en realidad. Entonces no, básicamente no hay en estas líneas cámaras varifocales, ¿sí? Después, tener en cuenta que estas cámaras, algo que no mencioné, estas cámaras son todas biespectro, ¿sí? Las cámaras que se usan para medir temperatura en personas. Es decir, que tienen un lente óptico y el lente térmico, ¿sí? Estuve hablando hasta ahora del lente térmico, no les hablé del lente óptico. Bueno, el lente óptico, digamos, trabaja junto con un sensor de 4 megapíxeles, lo cual es bastante importante porque cuando las queremos utilizar también para hacer detección facial para después hacer reconocimiento, es muy útil que la cámara óptica sea de 4 megapíxeles, ¿sí? Y el sensor va a depender, las cámaras de lente el lente va a depender está asociado en general al lente térmico, o sea, la cámara de 15 milímetros trae lente óptico de 8 milímetros, déjenme que estoy tratando de recordar, y la cámara de 10 milímetros trae lente óptico de 6 milímetros. ¿Bien? Ahí va. Bien. Después, ¿cómo utilizo estas cámaras? Y bueno, no necesito mucho para trabajar con estas cámaras. Sí, obviamente tengo que energizarla, a diferencia de las cámaras. Ese es el punto fuerte de las Ángel, ¿no? Que no necesito energizarlas, no necesito pantalla. Bueno, acá lo mínimo que necesito para operarlo es poder energizar la cámara. Lo más cómodo es utilizar switches PoE, pero también la puedo alimentar con un transformador o una fuente. Puntualmente las cámaras de lente largo se pueden alimentar con 24 volt de alterna, las cámaras de lente corto se alimentan con 12 volt de continuo. Yo hasta ahora todo lo que les mostré es cámara de lente largo, en bullet. Todavía no les hablé de las otras. Y después, ¿cómo lo visualizo? Y bueno, necesito algún tipo de pantalla. Una opción es utilizar un NVR, ¿sí? Conectar una pantalla a un NVR y de ahí puedo visualizar con los últimos firmware de la serie I, puedo visualizar las temperaturas, ¿sí? Los pop-up, una temperatura alta y demás. Y si no, puedo utilizar o el High Central, ¿sí? Un High Central, o también el 4200, que no está acá en los dibujos, pero se lo puedo utilizar. ¿Bien? Un poco lo que están viendo ahí a la derecha. Bueno, pero no siempre yo lo que necesito es la cámara de lente largo. La cámara de lente largo es muy útil cuando tengo distancias largas de medición o cuando tengo básicamente que cubrir zonas de un ancho zonas muy anchas básicamente. Pero hay otras situaciones donde yo necesito una solución por ahí de rápido montaje, ¿sí? O cubrir zonas pequeñas. Y en esos casos uso estas cámaras, las 26-17B, ¿sí? Que básicamente lo que tienen es un lente más corto, que es de 3 o 6 milímetros. La verdad que en este tipo de cámaras, yo el lente de 3 milímetros, salvo situaciones muy particulares, considero que no es de uso tan frecuente, sí la cámara de 6 milímetros es la más conveniente para utilizar. ¿Por qué? Porque nos mide
de metro y medio, de metro y medio, metro y medio, hasta 3 metros de distancia, ¿sí? Entonces, esa es la cámara de 6 milímetros. Y un pasillo de cobertura de metro 36. Metro 30, pongamos 36, de ancho de cobertura. Entonces, necesito cubrir zonas muy amplias, utilizo las cámaras que veníamos viendo de lente largo, ¿sí? Necesito cubrir anchos menores, ¿sí? O por ejemplo, como en el caso del ejemplo, ¿por qué hablamos de soluciones de rápido despliegue? Porque son soluciones donde yo quizá puedo definir un pasillo de paso, ¿sí? Por ejemplo, poniendo las torres estas que vienen con cinta, y monto la cámara en un trípode, pongo la cámara, voy con una laptop o mi NVR, le conecto una pantalla y ya estoy visualizando la temperatura de la gente que va circulando. Entonces, si yo le voy a poner el ingreso de un edificio, donde voy a tener la cámara montada ahí por meses, y bueno, voy con la solución del lente largo, porque es más conveniente, no tengo el riesgo de que alguien esté golpeando el trípode y demás. Si yo necesito una solución de rápido despliegue y que es temporal, voy con la cámara de lente corto y la pongo en trípode. A ver, ¿esto quiere decir que la cámara de lente corto no se la puedo usar montada fija? Sí, no, se la puedo usar montada fija. Tenemos casos, incluso casos de éxitos que se han publicado, donde estamos utilizando la cámara de 6 milímetros, por ejemplo, en el SAME, se montó cámara de 6 milímetros fija en un techo. ¿Por qué? Porque el techo era bajo, el ancho de paso es relativamente angosto, entonces la cámara cumple perfectamente. Lo que yo le estoy explicando acá son casos típicos, ¿sí? Después, nosotros podemos asesorarlos sobre los casos puntuales que les puedan ir surgiendo, ¿bien? Entonces, la recomendación por este lado es cámara de 6 milímetros, ¿sí? Que va a medir de metro, metro y medio, hasta los 3 metros de distancia, ¿bien? Y un ancho de cobertura aproximado de metro 36, ¿bien? Solución de muy rápido despliegue. ¿La puedo usar con un cuerpo negro? Sí, también la puedo usar con un cuerpo negro. La altura recomendada de montaje de esta cámara es metro y medio, pero en nuestra experiencia hasta los 2 metros, 2 metros 20, como les digo, la hemos montado, por ejemplo, fija en un techo bajo y no tuvimos ningún tipo de problema. ¿Bien? Hay otra solución que nosotros consideramos que es de despliegue rápido y es el detector de metales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parece muy armatoste el detector de metales, pero no. Es un dispositivo que viene preparado para que el montaje, disculpen, me pasé dos, para que el montaje sea muy rápido. Bien, básicamente son 3 piezas más la cámara que se montan con una especie de mariposas plásticas y en 5 minutos puede tener el detector de metales montado y viene complementado con una cámara térmica. Entonces, usamos un detector de metales con 16 zonas en total para la detección de metales, o sea, tiene 8 zonas de cada lado, o sea, me muestran derecha e izquierda y 8 zonas donde puede estar el contenido de metales, y una cámara, en este caso de lente corto, y acá sí, la cámara de 3 milímetros, porque está muy cerca de la persona a medir, que está montada en la parte superior del detector de metales y me complementa la detección de metales con la medición de temperatura. Otra vez, disculpen, me pasé. Bueno, lo que tiene básicamente el detector de metales es una pantalla que me da información. Y esa información es la cantidad de personas que pasaron, ¿sí? La temperatura de la persona que está pasando, ¿bien? Y después me puede dar información, por ejemplo, de la parte de metales. Entonces, toda esa información la tengo ahí en la pantalla para que, por ejemplo, la persona que normalmente está, como vieron, no sé, cuando uno pasa por el aeropuerto, que hay una persona que hace un cacheo en caso de que se detecten metales, bueno, va a tener una alerta audible, va a estar viendo en la pantalla la cantidad de personas que circularon, la temperatura de las personas que vienen, ¿sí? Y además, obviamente, esta información se puede conectar a la red, la cámara se puede conectar a la red y alguien remotamente puede estar viendo el estado de todo el sistema, ¿sí? La temperatura de la gente, el conteo de personas y demás. ¿Bien? Bueno, ahora nos vamos a otro vertical totalmente distinto. Y tiene que ver con la medición de temperatura en móviles, ¿sí? Puntualmente esto nosotros lo pensamos más para lo que es transporte público, ¿sí? Y básicamente es un dispositivo que ustedes podrían verlo y decir es parecido a un control de acceso. La diferencia es que este equipo, por el ámbito en el que se lo usa, es un dispositivo más robusto, ¿sí? Es un dispositivo que está certificado, por ejemplo, tiene la certificación EN50155, ¿sí? Es un dispositivo preparado para trabajar en un ambiente con vibraciones, con temperaturas altas o muy altas o muy bajas, ¿sí?
A ver, la idea es que la medición se haga a una temperatura controlada, pero soporta situaciones más extremas de storage, de almacenamiento. Y básicamente es un dispositivo que se lo utiliza solamente para la medición de temperatura. No se lo utiliza como dispositivo de control de acceso, no hace reconocimiento de rostros, ¿sí? Lo que hace es detecta que hay una cara, ¿sí? Detecta el rostro, y sobre el rostro, con el módulo térmico, mide la temperatura. Bien, y indica en la propia pantalla si es temperatura normal, temperatura alta, o si la persona, por ejemplo, no está usando barbijo, ¿sí? Entonces, como esto está cerca, por ejemplo, del chofer de un colectivo, directamente el chofer va a estar escuchando esta alerta y podría indicarle al pasajero que tiene que descender, ¿sí? El uso de mínima de este dispositivo es así, como lo ven, el MDH 0005, se lo monta directamente en uno de los parantes del colectivo y mide el ingreso de las personas, ¿sí? Mide hasta 2 metros de distancia, entonces la persona está subiendo por las escaleras y el sistema ya lo está leyendo. Bien, súper importante esto, el equipo tiene un gabinete, tiene soldaduras, tiene conectorizado, que está pensado para trabajar, ¿sí?, arriba de un colectivo. El rango de voltaje no es 12 volt como un dispositivo de control de acceso. Este dispositivo se alimenta de 8 a 36 volt. ¿Por qué? Porque la tensión dentro de o arriba de un colectivo no es tan estable, probablemente trabaje con 24 volt, ¿sí?, de continuo. Entonces, este dispositivo está pensado para esto. No es un dispositivo que estamos adaptando de control de acceso y lo metemos arriba de un colectivo. Sí, está diseñado para esto y se le espera mucha mayor durabilidad, ¿sí? A su vez, así como tengo esta solución que llamamos standalone, mido la temperatura y no más que eso, también puedo empezar a complementar este dispositivo con otros componentes. ¿Bien? Esperen que les muestro la próxima Un diapositiva. Sí, comentario, Emi. sí, Volviendo atrás a la terminal móvil. En resumen, si nosotros usamos un dispositivo de control de acceso montado, como era el 70 MI, lo montamos en un colectivo, a las días, semanas o meses se destruye, fundamentalmente por el tema de la vibración y por el tema de la fuente de alimentación. Es así, ¿no? exacto. Exacto, son Y dispositivos que no están, o sea, su vida útil va a no disminuir está previsto. drásticamente si los utilizamos en esa situación. Perfecto. Y el otro comentario era, también tiene medición de temperatura y detección de barbijo. Es así, ¿no? Exacto, yo lo puedo configurar para que me dé alerta en caso de temperatura alta, en caso de que la persona no tenga barbijo. Bueno, esto es configurable, digamos, ¿no? Y sí, es Ok. así. Y este dispositivo, bueno, puede trabajar solo o también potenciarlo un poco conectándolo a otros dispositivos. Por ejemplo, en un colectivo es súper común hoy en día que uno tenga un NVR móvil o que deba incorporar un NVR móvil para poder grabar, por ejemplo, cámaras de video a bordo. Entonces, si yo tengo mi NVR a bordo combinado con, por ejemplo, una pantalla, esta pantalla es una pantalla que le sirve al chofer para ver las cámaras, para ver qué está pasando en la unidad, pero también le sirve para recibir las alertas en caso de que alguien con exceso de temperatura esté tratando de ingresar, ¿sí?, al margen del aviso que aparece en pantalla en el dispositivo, que es un aviso visual, que lo ve el pasajero, y óptico, que lo puede escuchar el chofer, pero también la persona puede estar mirando y ver qué pasa. ¿No le dio? ¿Qué tiene? ¿37,5? La persona tiene 37, tiene 39 grados de temperatura. Bueno, según esto, probablemente se activa algún protocolo, se le recomienda a la persona hacerse ver y no se le va a permitir el ingreso al colectivo. Además, se lo puede combinar con elementos como puede combinar, por ejemplo, con un dispositivo de intercom que llamamos, es una cajita que con un parlante y un micrófono que permite establecer una comunicación bidireccional contra una central, ¿sí? Bueno, si bien nosotros la solución móvil normalmente la combinamos con el IBM 5200 Mobile, en este caso puntual, el sistema preparado para trabajar con información de temperatura es Hike Central. Entonces, lo que vamos a lograr combinando los NVR móviles con Hike Central es determinar, por ejemplo, recibir un informe de la temperatura de la gente que va ingresando, ¿sí? Y en todo caso establecer la comunicación con el chofer, ¿bien? De ser necesario, y podemos ver el video de lo que está ocurriendo en ese momento en el vehículo, ¿bien? Básicamente esa es la idea. Entonces después se pueden sacar reportes de todo lo que fue ocurriendo a través de la plataforma, ¿bien? Y obviamente nos quedaron los reportes en la plataforma y en el NVR. Bueno,
si yo además a este sistema, ¿sí? Que ya tiene bastantes funciones, imagínense que le puedo incorporar cámaras de conteo móvil, o sea, pongo una cámara de conteo en cada una de las puertas, yo también puedo saber cuántas personas hay en el colectivo, ¿sí? Y esta información, encima, gracias al NVR móvil, la puedo estar compartiendo en tiempo real. Entonces yo acá es como que cierro un poco toda la necesidad, porque, o sea, cubro toda la necesidad, ¿no? Porque le combino la medición de temperatura con la medición de aforo. Entonces, yo tengo un informe bien preciso de si excedí, por ejemplo, la cantidad máxima de personas que pueden ir en ese colectivo. Quizás la línea para recaudar más está permitiendo que suba más gente de la que está permitida. Bueno, directamente de esta forma yo tengo un reporte y yo me estoy enterando de esta situación y yo puedo hacer una auditoría en cualquier momento y ver cuánta gente realmente había en el colectivo en cada momento. Así que eso también es muy útil. Estas cámaras son las 6825, pero una versión especial que es para móviles, y son XM6825. O sea, es un código muy parecido, con la misma tecnología a nivel procesamiento, pero preparadas para este tipo de oficio. ¿Bien? Bueno, y hasta ahora hablamos fundamentalmente de las cuestiones de borde, ¿sí? Y gestión de sitio, pero esto no quería dejar de recalcar un poco que yo cuando trabajo con un Hive Central puedo tener un sistema con múltiples sucursales, múltiples filiales y tomar reportes en forma centralizada. Por ejemplo, hay una cadena de retail acá en Argentina que tiene un esquema como este actualmente. Entonces tiene muchas sucursales y lo que hace es tener una plataforma que le dice qué cámara está en cada momento activa. Entonces si se rompe una cámara enseguida se enteran, le dispara una alarma, si se producen eventos por analíticas, y eso es lo que hace el sitio central, llamémoslo, ¿no es cierto? El sitio central normalmente no está viendo videos, sí está teniendo algunas alertas y fundamentalmente chequeando la salud de toda la plataforma, mientras que las sucursales se encargan de lo que es el monitoreo día a día de lo que es el video. Bueno, es un caso real acá en Argentina, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos permiten la plataforma Hive Central, tener múltiples niveles y poder hacer el monitoreo de video, monitoreo de eventos, detectar el estado de salud y demás, ¿no? Y todo esto que me queden las pruebas, que me queden los reportes. Por ejemplo, lo que están viendo abajo a la derecha, ¿sí? Es bueno, en este caso es un mapa, podría ser un plano, ¿sí? Un JPG o algo, donde yo defino zonas y veo cuánto es el aforo máximo dentro de esa zona. Piensen que esos son sucursales, por ejemplo. Entonces digo, bueno, la sucursal 1 tiene capacidad para que ingresen 30 personas e ingresaron 28 o 29 personas. Bueno, listo, lo tengo ahí monitoreado, ¿sí? O el sistema me puede decir, mira, ingresó más gente de la que puede ingresar, a pesar de que tienen la pantalla que les está diciendo que no pueden ingresar, hubo gente que ingresó. Bueno, pues un monitoreo central, puedo alertar en esa situación y en todo caso tomar alguna acción, no sé, llamar a la sucursal, a la gente, personas de seguridad y decir, che, ¿qué está pasando? Que hay más gente de la que debería, cuidado, porque esto, bueno, puede desencadenar situaciones de contacto estrecho y demás. Bien, al mismo tiempo, obviamente los reportes de temperatura, bueno, todo lo que estuvimos viendo lo puedo reportar en forma centralizada. Rostros, temperaturas, temperaturas de alarma, digamos, así que puedo sacar reportes y acá sí, es más estadístico y de supervisión, ¿sí? A este nivel. No estoy tanto en el día a día o en el contacto, en la operación directa en la sucursal. ¿Bien? Solamente desde el sitio central van a operar en caso de que haya algún tipo de anomalía o problema detectado. ¿Bien? Bueno, nada, acá hay un compendio de diferentes equipos Hikvision que podrían aplicar a diferentes escenarios. Algo que no comenté, las cámaras, hablando de las cámaras térmicas, ¿sí? Yo les hablé de las de lente largo, las de lente corto, pensemos en la de 6 milímetros. Bueno, la cámara de lente corto puede venir en formato bullet o en formato minidomo, ¿sí? Y además tiene un elemento que está bueno en algunos casos, que incluye un LED de color blanco, y también incluye un pequeño parlante, ¿sí? La cámara de lente corto. Ven que termina, si lo están viendo ahí, donde dice 2617 o 1217, ven ahí que del lado izquierdo, digamos, ven que termina en PA. Ese PA tiene que ver con justamente la incorporación del parlante, ¿sí? Entonces yo puedo acá sí disparar un audio predefinido. Yo a la cámara, con el último firmware, le cargo un audio que yo quiera y
en caso de temperatura alta, reproduce ese audio, y en caso, por ejemplo, de que no tenga barbijo, reproduce otro audio custom. Y además puedo, por ejemplo, encender el LED indicándole a la persona que hay algún tipo de anomalía. Entonces, cuando se detecta temperatura alta, el LED enciende, se ve en el lugar que algo está pasando, y además el aviso audible complementa la información de qué es lo que se detectó. ¿Bien? Un dato Ahí para tener en cuenta. Que les comentaba al principio que la mayoría de estos equipos nosotros los tenemos funcionando en nuestras oficinas. De hecho, está en esa configuración, está con un mensaje pregrabado de temperatura normal o anormal y presencia o no presencia de barbijo. En este caso es la 2617, el tipo domo, ¿ok? Bien, yo aprovecho, voy compartiendo, mientras comentás eso, voy compartiendo mi pantalla para ver algunos videos, ¿sí? Ok, Lo dejamos para el final, para no interrumpir la presentación. ¿Ahí están viendo mi pantalla? sí, ahí se ve Bueno, el conteo de gente, el bien. control de... Por ejemplo, es la combinación del conteo de la solución de aforo con digital signage. Bien. Entonces, por ejemplo, acá están combinando una publicidad, ¿sí? Están combinando, ¿ven? Una publicidad en la zona de abajo con una cámara térmica que está acá arriba con lo que es el conteo de personas, ¿sí? Entonces, es como que de esta forma tenemos un poco todo lo que es la solución. Entonces la persona ve que ya está cubierto el aforo y no va a estar ingresando. Vamos a ver cómo funciona el tema de la Hangel, que es un poco lo que quería mencionar. Este video que tiene acá es de la TP31, ¿sí? Esto que están Sí, viendo a la derecha es la TP31. es un comentario que quería... nosotros esta cámara la estamos, en este momento está en oferta especial y de hecho el viernes está previsto a las 3 de la tarde una transmisión en vivo, un evento para hacer una promoción especial. Así que si reciben información, si les interesa, se pueden registrar y van a poder acceder a un precio muy, muy beneficioso, muy competitivo. ¿Ok? Te Claro. dejo Lo comparamos, por ejemplo, con un termómetro, ¿sí? de infrarrojo. Lo que se tiene es, fíjense, claro, un termómetro infrarrojo, fíjense la diferencia no de tiempo, esto es mucho más rápido, ¿sí? Para lo que es la detección. ¿Sí? Como les decía, el sistema, fíjense que lo que va detectando es a medida que pasa la gente, no sé si llegan a ver que hay una cruz verde, o en esa cruz verde, hay una cruz verde y una cruz roja, perdón. La cruz verde marca el centro y la cruz roja marca el punto de mayor temperatura, que es donde se va haciendo la detección, ¿bien? Donde se va haciendo la medición de temperatura, esa cruz. Este caso, la TP31 también se puede montar sobre un trípode y también serviría con sus limitaciones, por supuesto, para un despliegue rápido, ¿no? Para un control de despliegue rápido, como se ve en el video, ¿no? Exacto. La principal diferencia es que no, con respecto a un equipo de despliegue rápido en formato bullet, es No tiene eh, conectividad. que no hace, sí, no, y que no hace que este dispositivo no va a hacer la detección de rostros, ¿sí? Rostro, Hace la claro. medición de todo lo que hay en la escena, ¿bien? Estoy hablando de la Hangel, ¿no? Pero, o sea, tienen que elegir el equipo, digamos, más apropiado a cada escenario, ¿no? Tiene esa desventaja, pero por otro tiene la ventaja de que incorpora pantalla, ¿sí? Y batería, entonces lo puedo mover para todos lados. Entonces tiene como contrapartida, tiene esa ventaja que está muy buena. Entonces, según el uso que le voy a dar, voy a optar por un equipo u otro, ¿sí? Bueno, y aquí tienen el caso típico de un dispositivo de control de acceso, ¿sí? Donde se está haciendo una medición, digamos. La persona se está poniendo, se colocó en forma tal que la persona se tiene que poner delante, ¿sí? Y el dispositivo hace la medición de temperatura, barbijo y y además el reconocimiento facial, ¿no? Bueno, hay diferentes formatos, ¿sí? De este equipo. Tenemos uno que se puede montar en trípode, ven diferentes modos de uso, ¿sí? Incluso acá las personas se están deteniendo para que esto se lo vea realmente, para que se lo visualice, porque la persona realmente camina en forma continua, ¿sí? Y esta es la pantalla, el KC000001, que se utiliza para tener como los eventos que se están produciendo en el equipo, ¿sí? El que están viendo acá es el 671, ¿sí? El 3XF, pero recuerden que está el A70, que es el equipo quizá que más van a ver
en todos lados en los proyectos, porque es un equipo que si les alcanza los 6.000 usuarios que tiene una muy buena relación de costos, ¿sí? Después, disculpe, yo lo muestro todos juntos los videos porque no quería interrumpir, ¿sí? No quería interrumpir antes la presentación en sí. Pero este es un sistema que combina la cámara, ¿sí? Ven que está sobre el tipo de la cámara con un NVR facial. Entonces, fíjense que va detectando a las personas, por ejemplo, al león, ¿sí? Que están registradas, y si la persona no está registrada en la plataforma, va a decir que es un extraño, pero igual le va a medir la temperatura, obviamente, y va a indicar que justamente es una persona desconocida y si usa o no utiliza máscara, ¿sí? Entonces, básicamente, con este tipo de solución, yo tengo en el ingreso un control absoluto de quién está ingresando y el estatus, ¿sí? Y obviamente me va contando la cantidad de gente. Bien. Y para cerrar, vemos lo que es el dispositivo pensado para colectivos. Bien. Es el dispositivo que utilizamos. Fíjense que no es igual al control de acceso, tiene otro tipo de conectores. Fíjense el tamaño del dispositivo, la robustez, o sea, Es mucho más todo grande. lo que es el housing. Claro. Por ahí en el PPT no se nota, pero acá en el video creo que sí se aprecia el tamaño que tiene el equipo, ¿no? Este equipo también, ven que tiene 3 orificios, digamos. ¿Por qué tiene 3 orificios? Porque tiene, por un lado tiene doble cámara, ¿sí? La cámara normal y la cámara térmica. ¿Sí? Como acá no hay reconocimiento, no es estereoscópica la visión, sino necesito detectar si es una persona que ve una foto. Entonces, cámara principal, cámara térmica, y el tercer elemento es un lector específico de códigos, ¿sí? Que se lo puede utilizar para hacer algún desarrollo especial. No sé, en el caso de un colectivo de larga distancia, que lea el código del pasaje, ¿no? Eso hay que desarrollarlo, pero se podría hacer. O que lea un código QR, ¿sí? Por el tema de los permisos. Entonces, se pueden hacer desarrollos que está bastante interesante. ¿Bien? 2 metros de distancia, entonces la persona ya está siendo detectada, ni bien está ingresando al vehículo. Bueno, perdón, y una más. Esto para que vean. Ya vieron cuando es la detección con Hangel. Bueno, acá lo que están viendo es cómo se comporta la detección cuando uso las cámaras bullet. Ven que acá, a diferencia del otro escenario, aquí estoy capturando rostros, ¿sí? Recuadro los rostros y le marco la temperatura sobre el rostro, que es un poco la función que no tiene la Hangel, ¿sí? Porque la Hangel tiene mucho más potencial para lo que es la medición portable, mientras que este equipo tiene más potencial para lo que es la medición por ahí sobre un trípode. Ustedes elegirán o los podemos ayudar a elegir qué es lo más apropiado para cada escenario, ¿sí? Cada problemática. Bueno, y básicamente con esto ya hemos terminado lo que es la presentación de soluciones. Espero que les haya servido como un pantallazo general. Después, cada proyecto nosotros los asistimos junto con Security One, o sea, en realidad primero los va a asistir Security One, después los asistimos nosotros en lo que es el armado del proyecto. Pero bueno, recuerden que estamos acá para ver el detalle del proyecto después, ¿sí? Esta presentación tuvo como intención que ustedes vean qué se puede hacer y que ya tengan una idea de por dónde vienen las cuestiones, qué tipo de equipos me convienen en cada situación. Después nosotros, o sea, esta presentación no implica que nosotros no los asesoremos después en el momento de elegir un equipo, ¿bien? Ahí, como comentabas, Emiliano, reiteramos, nosotros estamos para ayudarlos en los proyectos que tengan y fundamentalmente les reitero lo que decía al principio, la mayoría de estos equipos hoy están funcionando, los pueden venir a ver, los pueden venir a probar, usar y lo mismo también con sus clientes, pueden venir y van a ver cómo funcionan más allá de un video o un PowerPoint, ¿ok? Como les decía en las consultas, nosotros este webinar, una vez que se termine, se termine de grabar, lo subimos al canal nuestro de YouTube de Security One. Entran en YouTube, ponen Security One y ahí van a estar todos los webinars y también están la mayoría de todos estos videos que está pasando Emiliano, así que los pueden chequear ahí de este y otros productos, ¿no? Así que, bueno, les reitero la invitación a que vengan a ver los sistemas. Solo le mencionaba, reitero,
que en este caso la Hangel manual, la Hangel, la TP31, que es la línea más económica, el viernes a las 3 de la tarde hay un evento, si se pueden conectar, van a poder acceder a un precio súper especial de ese equipo que está en promoción con un trabajo conjunto entre HIC y Security One para ofrecerlo al mercado en forma muy competitiva. Así que estén atentos. Si reciben por newsletter una invitación, les invito a que se sumen y vean las posibilidades. Bueno, creo que está todo. No sé, Emi, si querés comentar algo más. Muchas gracias por la presencia, por estar No, durante este obviamente, tiempo. muchas gracias. Eso, muchas gracias por escucharnos, por dedicar el tiempo a escuchar un poco lo que tenemos para mostrarnos. Otra cosa que les digo, la presentación, cualquier cosa, si se comunican con el ejecutivo de cuenta correspondiente, él se las puede mandar por email, así que no hay ningún problema. Y también la pueden ver directamente en el canal de YouTube. Bueno, dejamos un ratito más, ponemos música y les agradezco infinitamente la presencia. Muchas gracias, Emi, también por tu soporte y tu profesionalismo. Seguimos acá y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, Emi. Muchas gracias a todos y gracias a Fabián también. Un Un saludo. abrazo.